Bienvenidos a otro episodio de Judaísmo Hoy, donde hoy les traeremos un programa con temas sumamente interesantes. Primero, vamos a contraponer a José Jambra bueno, sí, lo vamos a contraponer a las afirmaciones de Francisco Gil White, lo vamos a contraponer a las afirmaciones de la Federación Sionista de México y vamos a tratar de entender qué es la realidad, si es que existe alguna realidad del cercano oriente o no, y, y qué es lo que, qué es lo que mueve a este grupo de Hamla, ahora sí ya lo dije bien, creo, J. am, AMLAT. ese grupo, qué es lo que los mueve y a dónde pueden llegar, porque el resto del mundo como que no ve muy claro que Israel pueda llegar a ninguna solución que no sea la de ocupación militar de todos sus vecinos antes de poder hacer cualquier otra cosa. Bueno, también vamos a tener las efemérides, vamos a tener a Carmen Peña y vamos a tener a Isaac con sus noticias de Israel. En resumen, un programa que va a ser interesante, más que nada por el principio. Les recuerdo, Judaísmo Hoy es el único programa, por lo menos en español, de judaísmo en español, donde no solo son bienvenidas todas las opiniones, sino que además las buscamos, las provocamos, las queremos y los invitamos a que escuchen, piensen, mediten, consideren, analicen, nos llamen o nos manden por email sus preguntas, sus desacuerdos, sus acuerdos, para que sean parte sean parte de este programa y este programa realmente cumpla con su obligación de informar y formar. Nosotros no solo queremos informar, queremos formar opinión en todos ustedes. Y bueno, sin más ado, aquí tenemos a José Jambra, bienvenido. Buenos Gracias, días. ¿Por qué no nos gracias. explicas primero cuál es la organización que tú representas o a Bueno, la que perteneces? a la que pertenezco, como les comentaba la semana pasada, y bueno, nuevamente gracias por la invitación. J. AMLAT, Judíos Latinoamericanos Progresistas por la Paz. Pues empezamos a Bueno, judíos latinoamericanos, ¿por qué? Progresistas por la Paz. Ok. Somos judíos, judías que vivimos en diferentes países de América Latina y en Israel también, judíos latinoamericanos, ciudadanos de Israel, que, bueno, finalmente convergemos en una inquietud común desde el 2016 y, bueno, hemos activado, a veces con más fuerza que otras, eh, también con, bueno, la capacidad y los recursos que llegamos a tener como un movimiento independiente y que, bueno, depende, pues básicamente de nuestros esfuerzos, tanto en Israel como en México, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. Nuestra preocupación desde entonces, y que, bueno, tristemente hoy en día lo vemos como no, o sea, una preocupación sumamente realista, es en principio el deterioro democrático que desde entonces y antes veíamos en el Estado de Israel y un deterioro democrático que, bueno, finalmente se ha pues manifestado básicamente en este último gobierno de Benjamín Netanyahu, aliado con la ultraderecha de corte fascista de los partidos de Ben-Gvir y Smotrich, y que, bueno, pues desde que subió y se sacó de la manga, apenas se formó este gobierno actual, una reforma judicial que buscaba acabar con la división de poderes en Israel, pues lo que hemos visto en las calles hasta antes del 7 de octubre, pues fue estas manifestaciones justamente de defensa por la democracia, y después del 7 de octubre, bueno, ante una realidad que pues ha quedado rebasada, ¿no? Que está impuesta hasta cierto punto, y eso es una de las cosas que habría que explicar siempre, a partir de la ocupación de los territorios palestinos desde el 67. Para J. AMLAT, para mí como José, analista y estudioso del Medio Oriente, de Israel-Palestina, eh, bueno, no es casual que coincida con J. AMLAT,
La ocupación, finalmente, pues es un contexto que va en contra de las normas de cualquier democracia, ¿no? Israel dentro del el espacio territorial reconocido por la comunidad internacional, pues sigue siendo una democracia con plenitud de libertades, una prensa libre, crítica, con movimientos de la sociedad civil activos, pluralidad hasta cierto punto en el judaísmo, con los ciudadanos no judíos, bueno, también viven hasta cierto punto los ciudadanos no judíos de Israel como ciudadanos de primera, con algunas limitantes, ¿no? Justamente preocupación de J. AMLAT, como la ley de nacionalidad del 2018. Eh, Insisto, una prensa libre, elecciones recurrentes, a veces no tan recurrentes y extraordinarias, pero bueno, elecciones todavía democráticas, pero que han llegado a un punto donde lo que vemos es este deterioro, ¿no? De la democracia. Pero bueno, finalmente sigue habiendo elementos democráticos dentro de este espacio territorial que reconocemos como la Israel, como el Estado de Israel. Y a la par, pues hay una ocupación en Cisjordania y Jerusalén Oriental que contravienen los principios de cualquier democracia por el control que implican para la población palestina y la situación en Gaza que previa al 7 de octubre pues ya era también contravenía cualquier democracia, ¿no? O sea, lo que pasa después del 7 de octubre habría que verlo desde ese contexto. Pues O, se- o básicamente eso. sea, o sea que, de acuerdo a ustedes, la ocupación de los territorios, bueno, estar en los territorios ocupados es de alguna manera una acción que demerita la posibilidad de una democracia activa en Israel, y el no tener nada que hacer con la población. Cuando me refiero a no tener nada que hacer es que no hay ningún plan público. Yo sé que hay un plan privado, pero no hay ningún plan público de qué hacer con la población palestina en los territorios ocupados, porque ni se les dan los derechos de vivir tranquilamente, ni, ni se les da la ciudadanía de Israel. Y yo siempre, bueno, yo pienso que si tú conquistas un territorio, solo tienes unas cuantas opciones. Una opción es a toda la población de ese territorio conquistado, la integras a tu país, como hizo Rusia con todas las naciones que iba conquistando, y a todos los volvía ciudadanos de sus países: Kazajistán, Tijikistán y Kirguistán y todos los istanes, pero al mismo tiempo les daban un pasaporte soviético. Y aquí no, aquí se ha negado a crear esa nación palestina con un pasaporte que a lo mejor sería Unión de Estados del Medio Oriente o algo por el estilo, que Israel no ha podido ver. Pero además, desde hace años nosotros estamos informando de cómo se ha destruido la prensa en Israel y los medios de comunicación a través de la presión, igual que en tantos otros países, Hungría, Polonia, etcétera, de los medios de derecha, a los cuales se les da todo tipo de subsidios para que los de la izquierda no puedan cuestionar, competir, además de que no se les da acceso. Eh, pero tú lo que estás diciendo, una versión es que en el cercano Oriente no hay con quién hablar, hay que matarlos a todos. Y ahora resulta que porque los matamos a todos no hay con quién hablar. No, bueno, es falso eso de que no hay con quién hablar. Evidentemente hay con quién hablar y simplemente, bueno, alguien que se acerca a estudiar, a informarse seriamente sobre lo que pasa en Israel-Palestina, sabe que hay dentro de Israel y dentro de Palestina un montón de movimientos, personajes que se reconocen mutuamente y que están a favor de una negociación y un acuerdo eh, político que pacifique el conflicto entre israelíes y palestinos. O sea, esto no es, una de las razones por las que existe JMLAT es justamente dar cuenta de esas instancias en lo social y en lo político que pues los grandes medios pues no voltean a ver porque entre otras cosas no son escandalosos y no son violentos, ¿no? Vamos, hay una construcción de paz cotidiana, incluso en momentos como el actual, que se da día a día.
sea, no son movimientos masivos, no lo son. Son movimientos que no cuentan quizá con la atención mediática, eh, tanto los medios tradicionales y amplios como los medios en las prensas judías, ¿no? Que pueda haber. Pero de que existen, existen. Entonces, una aproximación seria haría ese énfasis de que sí hay con quién hablar. Siempre lo ha habido a lo largo de la historia de Israel-Palestina. A También mí ha me llama, habido elementos que están en contra y que no reconocen a ese otro. Israel-Palestina habría que entender, como lo entiendo yo, no estoy hablando como J. Hamra, estoy hablando como José Hamra, finalmente pues es un espacio territorial que para ambas naciones, judíos y palestinos, es la expresión de sus propios nacionalismos. El mismo espacio territorial es la expresión de esos dos nacionalismos. Y tantos ¿qué fue lo que israelíes como descarriló las palestinos, pláticas de Oslo? perdón, ¿Qué descarriló las pláticas de Oslo? pues hay O sea, varios salieron, elementos. se dieron la mano, dijeron, ok, vamos a trabajar juntos y a 2 días después estaba la intifada. ¿Qué pasó? No fue ¿Tú 2 días sabes? después. Los acuerdos de Oslo se firmaron en el 93. La segunda intifada comenzó en el 2000, entonces no fue de un día al otro. Los acuerdos de Oslo no fueron acuerdos de paz, fueron acuerdos para negociar la paz, ¿no? En que las dos partes, una representada por el gobierno de Rabin y Pérez después, y la otra por la posterior Autoridad Nacional Palestina, encabezada por Fatah, pero bueno, por Arafat, se comprometían a hacer pasos para llegar finalmente, después de 5 años, un periodo de transición, acuerdos en diferentes mesas de negociación para diferentes temas que llevaran a un acuerdo de paz final. O sea, entonces, nuevamente, Oslo fue un marco de negociación, no fue un acuerdo de paz. ¿Qué es lo que lo descarriló? Hay muchos factores. Por un lado, los dos actores principales en contra de estos acuerdos hoy en día están en el poder o están en los medios, bueno, están presentes en lo que estamos viendo desde el 7 de octubre. Por un lado, Hamas, que se opuso al reconocimiento del Estado de Israel, a diferencia de lo que hizo la OLP, y entre otras cosas buscó atentar contra esos acuerdos, llevando a cabo actos terroristas. Y por el otro lado, Benjamín Netanyahu, conocido de muchos de nosotros, que sigue presente, señalando como traición a esta posibilidad, vistiendo a Rabin de soldado nazi y pues haciendo lo posible por también evitar que se puedan, desde la calle judía, aceptar el reconocimiento de que existe el pueblo palestino y tienen también derechos para un Estado independiente en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental como su capital, que es finalmente el plan de los dos estados. Ahora, después de eso, bueno, no es después de eso, pero Israel ya estaba ocupando los territorios ocupados. em, Y cuando esté la Segunda Gaza la segunda estaba intifada, ocupada en ese momento. del em, 93 al 2000, cuando antes de que estallara la segunda intifada, Israel no dejó de construir asentamientos judíos en Cisjordania, que en teoría sería el espacio territorial para el Estado palestino. Entonces, la población judía en Cisjordania y Jerusalén Oriental aumentó, prácticamente se duplicó. Entonces, ambas partes fueron responsables de este descarrilamiento. Y habría que verlo, ¿no? Algo de lo que dice J. Amlat es que, evidentemente, nos identificamos con Israel como judíos, unos como ciudadanos israelíes, otros como judíos en nuestras comunidades fuera de Israel, pero que esa identificación no implica lealtad ciega. Y lo que sucede en las comunidades judías del mundo a nivel institucional es lealtad ciega. Esté quien esté en el poder, en Israel, se le hace pleitesía como si fuera la verdad universal y no hay una crítica a lo que sucede. Lealtad ciega implica que si está Smotrich y Ben-Gvir en el poder hoy en día y crean de Israel un Estado fascista, simplemente hay que ver sus plataformas políticas
y electorales para dar cuenta de que eso es fascismo judío, y están en el poder y no son una minoría marginada, ¿no? Emanan de esa ocupación porque vienen de los asentamientos en los territorios ocupados. Pues no, uno no puede ser leal si es como judío, liberal, progresista, de izquierdas, que cree en los derechos humanos, pues no puede aceptar que haya un Estado judío fascista, ¿no? Bueno, para Entonces, que esa nuestros, lealtad tiene un límite y tiene que ser para que crítica, nuestros tiene que ser oyentes activa. también se centren en todo esto, debemos recordarles que este pleito con el fascismo judío viene desde los años 20 con Vladimir Jabotinsky, quien se afilió con su grupo Betar, del que viene Netanyahu, estaba afiliado a la Federación Fascista creada por Italia. No es un adjetivo calificativo despectivo, es No, una decisión política tomada por Zev Jabotinsky, posteriormente Begin y Netanyahu, de que Israel iba a funcionar por la derecha e iba a conquistar a los territorios aledaños. No casualmente los movimientos juveniles israelíes replican los movimientos fascistas, los shorts, la vestimenta, las fogatas y los fuegos a medianoche, las subidas a reconquistar Masada, que en realidad debieron haber ido a Yafne, que fue la que garantiza la sobrevivencia judía, y no Masada, que es una tragedia nacional llevada a cabo por extremistas, y que a lo mejor, ojalá no, pero a lo mejor en 100 años vamos a estar hablando de la nueva Masada, provocada por esta gente de derecha que cree que por tener una línea directa, que cree tener una línea directa con Dios, lo cual les garantiza no poder perder. Si usted lee memes y comunicaciones de esa derecha, siempre va a leer Estados Unidos traicionó a Israel, Estados Unidos, todos son unos traidores porque no apoyan perdón, a Netanyahu en su constante intento de conquistar el bando occidental. También nosotros sí estuvimos informando, pero la mayor parte de los medios de comunicación no lo hicieron antes del 7 de octubre. Constantemente había ataques y expulsiones de palestinos en el bando occidental. No fue, uno dice, es que de la nada, no están locos, esta gente no está loca, no salió de la nada, salió de la presión constante de Israel de ir quitando territorios y expulsando gente en los territorios ocupados. El ejército no fue a defender los kibutzim, que por cierto son de gente de izquierda, no fue a defender a los kibutzim porque estaba muy ocupada defendiendo a los conquistadores en su Judea y Samaria y no tenían suficientes soldados ni les interesaba realmente ir a defender a los izquierdosos del sur. El pogrom de octubre fue provocado, no salió de la nada. Sí, están locos los musulmanes, son unos salvajes y habría que cortarles, bueno, luego les digo qué parte exactamente, varias partes del cuerpo a todos ellos por la manera en que se auto odian a sí mismos, porque yo siempre he dicho que los palestinos nunca han dejado de perder una buena oportunidad que pueden echar a perder. Y el 7 de octubre pudieron haber tenido una maravillosa oportunidad de entrar, llamemos de conquistar, no masacrar, llevarse a todos los que se van y luego entregarlos, decir, miren, para que vean que nosotros somos civilizados y queremos la paz. Y le hubieran roto la cara al gobierno de Netanyahu. En cambio, y haciendo lo que hicieron, jugaron la mancuerna con el gobierno de Netanyahu para que ambas partes pudieran aseverar que no hay con quién hablar y que solo la lucha a muerte es el único futuro. Y ahí van, Daniel, extendiéndola cada vez más. si me permites, quisiera tres comentarios muy rápidos. Uno, así como hay pluralidad en el pueblo judío, también la hay en el pueblo palestino y entre los musulmanes. No podemos hablar de los judíos, los palestinos, los musulmanes como si fueran entes monolíticos. O sea, jamás es parte del pueblo palestino, jamás es un movimiento islamista, pero no representa
a la gran mayoría de los palestinos. De hecho, en agosto del 2003 había manifestaciones dentro de Gaza contra el gobierno o la autoridad de Hamas en Gaza. Y eso de pronto nos va, pero hay que tomarlo en cuenta. Dos, hay una, bueno, sí no están, evidentemente no están locos, ¿no? Pero bueno, finalmente así como hay fascismo judío, también podríamos hablar del fascismo palestino. Y una de las cosas que está haciendo el fascismo judío, de Ben-Gvir en particular, es querer cambiar el status quo en la explanada de las mezquitas o Monte del Templo, que es el mismo espacio con diferentes nombres, en Jerusalén. Y no casualmente, el operativo, si le podemos llamar como tal, que lanza Hamas el 7 de octubre, se llama Inundación sobre Al-Quds, sobre Jerusalén. Se están convirtiendo lo que no era una guerra santa en una guerra santa. Finalmente son elementos religiosos nacionalistas, unos judíos, otros palestinos, musulmanes, que están operando bajo una lógica nihilista y de autodestrucción, ¿no? Pensando en el más allá, con el valor simbólico que tiene Jerusalén y que es más allá de una ciudad, ¿no? Por todo lo que implica para las tres religiones abrámicas. Y un tercer comentario, y ese es un ejercicio que valdría la, bueno, vamos, que cada vez que hay la oportunidad hay que hacerlo. Si hay tres elementos, que es territorio indivisible, judaísmo y democracia, no se puede tener los tres, hay que elegir dos. Como judíos, comunidades judías y judíos en el mundo, judíos y judías, la manera de definir dónde estamos parados es eligiendo dos de tres. El territorio indivisible, es decir, lo que entendemos como Eretz Israel, el judaísmo y democracia. Dos de esos tres elementos te definen en qué posición estás. Y para muchos de nosotros la democracia es un valor indispensable, ¿no? Como judíos, minorías fuera de Israel, siempre estamos más seguras como comunidades, como minorías, como cualquier otra minoría en el mundo, en espacios democráticos. Cuando la Bueno, democracia te voy decae, a aclarar algo. De los tres valores que dijiste, dos son un enorme conflicto entre el Estado de Israel y los judíos no israelíes, que cada vez hay más que no son tampoco sionistas. Bueno, siempre los hubo, pero o sea, el sionismo nunca fue el movimiento de masas hasta hace correcto. apenas unos años. Pero si tú hablas de democracia, la democracia es básicamente un valor que aprecian los judíos europeos, que la han vivido y que han vivido la diferencia entre vivir en una democracia a vivir dentro de un fascismo o vivir en una sociedad feudal. Los judíos de los países árabes, que siempre vivieron durante 2000 años en países donde la democracia es totalmente desconocida, porque siempre es el sheik en turno el que manda y va pasando por etapas de mandato, pero nunca de mandato libre de discusión, ni se discute homosexualidad, ni se discuten mujeres, ni se discute nada. Lo que dice el de arriba es lo que va para abajo y se acabó. Ellos no comprenden muy bien, porque no tienen ningún antecedente de qué agarrarse de lo que implica una democracia y no pueden implementarla por consiguiente. Eh, Híjole, abres un montón de líneas, pero me regreso a esto. bueno, No, no es nada más Europa, no, y muy interesante y te agradezco. Cuando empieza a decaer la democracia estadounidense, que es básicamente con el primer gobierno de Trump, y esperemos que sea el único, aumenta el antisemitismo en Estados Unidos. No es casual. Cuando caen, cuando empiezan los movimientos de ultraderecha en Europa a tener mayor presencia e incluso gobiernos como en Polonia y Hungría que ya mencionaste, el antisemitismo aumenta. Eso es por un lado. Por el otro, la democracia es relativamente nueva en todo el mundo. Sí, comienza en Europa, Estados Unidos. Estamos no hablando más de 250 años, 300 años, y es un proceso de democratización y liberalización que la democracia de hoy en día, que podemos tener, donde se habla en Europa, en los países nórdicos, por ejemplo, como un escenario, no tiene nada que ver con la democracia de 200 años, ¿no? Cuando las mujeres no votaban, por ejemplo. Eso es por un lado. Por el otro lado, a diferencia de Europa cristiana, los judíos del mundo árabe
jamás sufrieron la persecución que sufrieron los judíos que vivieron en Así Europa. es, La Shoah se dio en Europa, con la modernidad europea, así es. No se dio en los no, países no en árabes. este mundo que, entre comillas, bárbaro del Medio Oriente. Y si Entonces, bien el Mufti sí era entrenado por los nazis, nunca, no hubo ninguna deportación de judíos árabes a los campos de exterminio. no, y Ni podría haber una. interés. No, hubo de Túnez algunos y de Libia algunos, pero Pero bueno, eso se iba porque como que de estuvieron Francia. ocupados por los alemanes directamente y los italianos. Eso es por un lado. Pero bueno, eso es simplemente para hablar de el valor de la democracia y donde los judíos, cuando participamos en sociedades democráticas, estamos más seguros. El antisemitismo, bueno, pues es una situación, vamos, un elemento de lo social que hay que combatir constantemente, pero mientras más democracia, menos antisemitismo, pues digo, creo que vamos, creo que está muy claro para quienes seguimos la historia de manera seria. Y los otros dos elementos, bueno, entonces, si la democracia es indispensable, tienes que elegir por un territorio indivisible o por judaísmo. Si queremos un Estado judío y democrático, como dice la Declaración de Independencia del 48, claramente, pues está muy claro que queremos, ¿no? Queremos que haya judaísmo y democracia, y el territorio no define lo que es el Estado judío. Y eso nos abre la puerta, entonces, para hablar de un Estado palestino independiente en un formato de dos estados nación, como se llega a prever en la comunidad internacional, o también a través de una confederación, ¿no? Que no es algo muy diferente a lo que pasaría en la Unión Europea, y donde se podría reconocer bajo una idea de confederación, por ejemplo, que el espacio territorial de Israel-Palestina es el hogar nacional de ambas naciones. Y bueno, finalmente sí hay con quien hablar. Lo que pasa es que no queremos hablar y no queremos ver, no queremos visibilizar. Déjame, se nos está viniendo el tiempo encima, así es que te voy a dejar Adelante, dos bombas más ahí para atender en algún otro caso. seguro, La creación del Estado de Israel siempre fue una democracia perturbada. Ben Gurión nunca se atrevió a crear una constitución. Como los religiosos eran poquitos, dijo, pues está bien, ellos dicen que es la halajá, que sea la halajá. Con ellos no quiero la bronca. Ben correcto. Gurión metió a la cárcel a Begin, que no les quede la menor duda. Ben Gurión trabajó con los ingleses para tratar de deshacerse del Betar y el Beirut. Eran y son enemigos reales que no respetan democracia, sino que se matan a la mala. Además, ese mismo Ben Gurión prohibió el uso del yiddish en Israel. Ya de entrada no había una democracia interna, había una democracia a través de los vehículos de Ben Gurión, que como buen populista de izquierda manejaba la Histadrut, que era la central de sindicatos, y todo el mundo se manejaba en función de protexia. No buscabas, era como en México, protexia es algo así como cuando la revolución me haga justicia. No buscabas crear buenos negocios. Por eso la gran crisis del movimiento kibuchano y de izquierda fue cuando entró casualmente Begin y dijo, pues yo no tengo nada en contra de ustedes, nada más que ahora ya no hay subsidios, gánense el pan nuestro de cada día. Y aquellos se volvieron locos porque no sabían cómo producir ingresos. Producían, pero no había una contabilidad que dijera esto me costó tanto. Ellos no sabían cuál era el costo de producción en un kibutz. ¿Cuánto necesitaba un kibutz para sobrevivir tranquilamente, para poder crecer? ¿Cuánto necesitaba para herramientas, para maquinarias, exportaciones? Y cuando les quitaron todos los subsidios, pues de pronto se vieron que tenían que hacer ellos las cosas y así es como quebró la inmensa mayoría de kibutzim y muchos moshavim también. Porque no había ese concepto de democracia y productividad interna que hay en los Estados Unidos o que hay en Francia, y quizás podríamos ir hoy, pero no tanto en Alemania. A Alemania también hay lo mismo, pero no incluyen Alemania Oriental. Por eso el crecimiento de los movimientos de derecha. Porque ahora que resulta que los de derecha son los excomunistas. Y tiene sentido porque los excomunistas conocen el fascismo. Son un fascismo de izquierda, entonces ahí se revuelve toda esa ensalada. Pero nada más quería yo subrayar que Israel desde el principio tiene graves lagunas en cuanto a respeto
a la cultura, a los derechos del individuo, porque no era un derecho de individuo, era un derecho de partido lo que se hacía. Y que bueno, ahorita simplemente la derecha le está ganando a la izquierda. Y yo no veo solución porque la derecha va a hacer todo lo posible por extenderse a todo lo ancho y largo del planeta si es necesario, para evitar que acabe una guerra cuya conclusión Netanyahu podría ir a la cárcel, aunque no mañana, porque si mañana acaba la guerra, Netanyahu va a decir, ya ven, invadí Líbano, acabé con Hezbollah, acabé con Hamas, acabé con la autoridad palestina, ya acabé con todos, somos felices, somos bien machos, y se va a agarrar de ahí para que no lo suelten. Y los israelíes como masa, la masa de los israelíes, ya hasta se sienten mejor porque ya les dolió mucho el pogrón, pero ya están ganando en Líbano. Y es un manejo, un manipuleo muy claro de masas que no tiene nada que ver con que sean israelíes o no lo sean. Tiene que Correcto. ver con que son humanos manipulados. Entonces, me da gusto saber que hay una organización que sí se da cuenta de todo esto. Me queda claro que no son ustedes la mayoría, porque si fuera la mayoría, el Estado de Israel sería otro y la imagen de Israel sería otro. Y también me queda claro que tienen un trabajo enorme al futuro porque primero, por un lado, ahora tienen que justificarse ante todo el mundo porque Israel además contaminó el término judaísmo para hacerlo. Digo, yo conozco gente que hasta es inteligente y leída y, y este y, y, y para ellos judaísmo israelí, israelita, israelís, y todos son lo mismo, no logran entender la diferencia y es una diferencia que patológicamente provocó el Estado de Israel con plena conciencia, igual como provocó la destrucción de los sistemas de educación judíos de fuera de Israel, que no fueran totalmente pro-israelíes. Gracias, Daniel. Bueno, finalmente entiendo que bueno, hay que pasar a otras secciones y te agradezco nuevamente la invitación. Lo decías tú hace unos momentos, el sionismo nunca fue un movimiento de masas, no pretendemos ser un movimiento de masas, lo que queremos es dar cuenta de que sin derechos humanos plenos en Israel-Palestina, con derechos ciudadanos para todos los 14 millones de habitantes que hay en Israel-Palestina, sin eso, Israel no va a ser seguro nunca. Y los judíos que vivamos fuera o vivimos fuera de Israel o dentro de Israel, bueno, finalmente de alguna u otra manera nos identificamos con Israel. Y lo que, bueno, insisto en esto, con lo que comenzaba, es reconectar con una Israel, con los elementos dentro de la sociedad israelí, que aunque hoy en día no son mayoría, que hoy en día la izquierda israelí no es la de hace 80 años, porque finalmente las izquierdas y las democracias también evolucionan. Eh, Existe en esas semillas para pensar e insistir y seguir activando a favor de un Israel democrático, un Israel judío respetuoso de los derechos humanos, que pueda vivir en paz al lado de sus vecinos árabes, de los países árabes y en particular con el pueblo palestino. Y eso implica reconocer que existen los palestinos, reconocer que son seres humanos, que merecen vivir con dignidad y justicia social y que, bueno, finalmente sí hay con quién hablar, lo hay. Si lo queréis, no será una leyenda, que también es una gran frase del sionismo clásico. No es una leyenda porque existen, pero hay que tocar las puertas, hay que buscarlos, hay que crear esos lazos y De que ya están confianza. creados, que ya están creados, ¿no? Y para terminarlo, yo agregaría que para quienes creen que no hay con quién hablar, déjenme decirles que si no hablan con alguien, en 10 años tienen que tener otra guerra, porque todos los niños que están creciendo hoy en el Banco Occidental, que están siendo desplazados de sus casas, o en Gaza, o en Líbano, y a ver a dónde más se le ocurre a Netanyahu mandar ataques, a todos esos niños, en 10 años o 15 años, tienen que regresar otra vez a tratar de vengar la muerte de sus padres, los ataques a ellos o lo que sea. Y cada vez que ellos regresen, vuelve a ser otro círculo de guerra que no importa, yo entiendo que los israelíes se sienten superhéroes, que nadie los puede derrotar, y realmente el 7 de octubre creí que iba a servir para que se dieran cuenta que eran humanos, pero
la, 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 la maquinaria de propaganda eh, de Netanyahu debo reconocer que es buena y que logró hacerlos olvidar que hubo un pogrom, que el pogrom se debió no a que el 7 de octubre se volvieron locos los árabes, sino que hasta el 7 de octubre aguantaron las presiones de los israelíes los árabes. Y bueno, si no hay con quién hablar, no puede ser que haya un futuro para el Estado de Israel, porque no puede un ser humano o una sociedad vivir eternamente en guerra sin que esto le acabe realmente dañando el cerebro, por decirlo menos, y sobre todo dañando su perspectiva de la vida. Y sí, ahí está Israel y ahí estará creando todos sus, sus avances tecnológicos, pero todo eso lo podría crear 20 veces más rápido y mejor si viviera en paz con los palestinos que lo rodean. Bueno, eso creo yo, y parece que tú crees algo parecido, así es que me da gusto tenerte en el programa. Y no nada más lo creo, lo veo. Hace menos de un mes, Ehud Olmert, junto con quien fue el ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, ahora olvidé el nombre, presentaron un proyecto revisado de un acuerdo de paz eh, basado en la idea de dos estados para dos pueblos. Nuevamente, no es una opción de creer, no es, es una cuestión de ver y de ver lo que está pasando en la calle, en las calles de Israel y Palestina. No es una, no es una leyenda lo que está ahí, ¿no? Regresando a este último comentario. Pues sí, Existe, bueno, existe, pero hay que verlo, hay que pues reconocerlo. ojalá ustedes crezcan, se desarrollen y de alguna manera logren crear una conciencia, tanto en Israel como afuera, de que una federación, una confederación, una asociación de estados es una solución para un territorio tan pequeño como el de Israel, para que dejen de estarse matarse y puedan crecer produciéndose, produciendo avances tecnológicos, científicos, económicos, para beneficio de todos y no solo de algunos. Sí, 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 ya sé, que un árabe de pronto puede ser atendido en un hospital de Israel para una operación de emergencia. Pero eso no quiere decir que las 10 señoras árabes que tuvieron que dar a luz en el coche porque no las dejaron llegar a su hospital en Palestina por los desvíos que había, sean muy felices del desenlace de su parto por culpa de los soldados israelíes. En fin, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo a todos que tienen abiertos micrófonos, email, mensajería y lo que quieran para estar de acuerdo, desacuerdo, mandar sus opiniones y si se juntan suficientes cuestionamientos que ameriten, volveremos a llamar a José Jambra para que nos vuelva a acompañar y a cuestionar todo lo demás. Ya saben, Gracias, los dos Fernando lados, Tobar. los cuatro lados siempre presentes. Muchas gracias. Y ahora, ¿qué les parece si pasamos a las efemérides de la semana? Las efemérides de la semana que hoy son pocas y interesantes porque básicamente se reduce a lo que pasa. Mire, vamos a empezar lo que pasa cuando no vivimos una democracia. En 1683, los judíos fueron expulsados de las colonias francesas en Norteamérica. Entiéndase, colonias francesas, Luisiana, básicamente, 1683, porque a las fuerzas católicas francesas pues, no les gustaba mucho nuestra presencia. Eh, 100, 200, 300 años después, estábamos formando el grupo de partisanos del tío Misha en los bosques de Europa Oriental para volver a luchar contra quienes querían deshacerse de los judíos. Y al mismo tiempo que estaban liquidando, en esta semana precisamente, fue la liquidación del gueto de Vilna y la masacre final de los judíos lituanos. Quiero recordarles que Lituania es un pueblito a la mitad de la nada en Europa Oriental, pequeño pueblito, que a lo mejor para Europa no significa nada, pero a la cultura judía, Lituania era el centro cultural más importante que había antes de la creación del Estado de Israel y la destrucción de los centros culturales europeos. También en esta semana recordamos a Yehuda Amichai, escritor y moderno poeta israelí. Falleció Sigmund Freud,
el padre del psicoanálisis que tantos pretextos y justificaciones nos dio para todo lo que hacemos. Eh, Nació George Gershwin, que nos hizo bailar con un americano en París y que realmente le dio música, le puso música a la democracia americana. También murió Paul Newman, recuerdan a Paul Newman, actor, activista, filántropo, quien además hizo famoso, se hizo, bueno, ya era famoso, pero se hizo más famoso cuando filmó Éxodo y su lucha contra el Imperio Británico. Y finalmente, también recordamos esta semana la firma del pacto tripartita entre Rusia, no es cierto, Alemania, Japón e Italia, que fue lo que ya garantizó finalmente la explosión, bueno, ya había explotado, pero la expansión de la Segunda Guerra Mundial. Y con todos estos datos tan interesantes, no nos queda más que darle la bienvenida a la tosedora de Carmen Peña, que se está ahí ahogando. En cuanto se ahoga, acabe de ahogarse o renueve o lo que sea, déjenla que se ahogue, mire, véanla bien, vean cómo se ahoga, denle un vasito de agua a la pobre Carmen y denle la bienvenida para que nos cuente qué nos trae hoy del CDJU. Hola, bienvenida, Hola, Carmen. Daniel. Perdón si me estaba ya muriendo aquí. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Ya? ¿Ya tosiste ya todo? Ya estoy bien. Perfecto. Bueno, ya ahí voy. ¿Cómo están? Yo muy feliz de estar aquí con ustedes. Ya vi que ya hiciste los corajes del día. Entonces Ya, vamos a y un esos tema, ya pasaron. bueno, vamos a un tema más tranquilo. Yo te quiero preguntar a ti, Daniel, algo. Eh, ¿Cuál es tu platillo favorito dentro de la cocina judía? ¿O que te El preparaba gefilte tu, fish. tu mamá? ¿El gefilte fish a la Y a los que veracruzana no o el les gusta normal? es problema de ustedes por no gustarles, por eso es el más sano, es pescado, es bueno, es dulce, le podemos poner chile, bueno, en México le ponemos salsa mexicana, el gefilte fish. Y luego las creplas, un mishmash, una sopa de mishmash de creplas con bolas de matze. Muy bien. ¿Todas provenientes de Europa Europa? Oriental. Y además Muy todas bien. verdaderamente comida judía, porque toda la otra comida que dicen que es comida judía no es comida judía, es comida árabe. Que a los judíos les gusta, pues qué bueno, para que vean que sí hay con quién hablar y con quién comer. Muy sabrosa la comida árabe, pero no es comida judía, aunque todos los judíos se sienten a comer comida árabe, de todos modos es comida árabe, comida por judíos. Pero Muy supongo que bien dicho. tu pregunta tenía alguna otra cuestionamiento por ahí. Muy bien dicho, Daniel. Justo de eso quiero hablar hoy. Un poquito de la cocina israelí. Yo encontré aquí un texto en la revista Ariel. Esta revista que está buenísima, que tenemos por aquí todos los números. Es una revista de arte que recopilaba artículos y escritos de diversas personas de Israel, estudiosos sobre todo, y era traída aquí a México por parte de la Embajada de Israel. Tiene unos temas, la verdad, muy padres. Por ejemplo, este número que es el 85-86 de 1992 tiene, por ejemplo, aquí te lo voy a leer, yo sé que a ti te va a gustar, tiene la inmigración en masa y el lenguaje de la literatura, que está buenísimo este, más allá del Zambatión, el mito de las 10 tribus perdidas, el décimo hombre para un minián, ese es un textito como literario. Los tejidos y la Biblia, la cocina israelí. Y también aquí habla uno que me interesó mucho del patrimonio de los judíos etíopes, que está también muy interesante. Pero justo como ya se vienen las fiestas y hay un chiste por ahí, no sé si lo has escuchado, que dicen que los judíos tuvieron que vagar 40 años en el desierto para bajar toda la comida que ingirieron en aquel entonces, pues justo hay que hablar de comida, de comida. A mí me encanta porque las festividades sabemos que dentro de la comunidad comida echamos para arriba cuando hay. Entonces, pues se viene Rosh Hashanah, se viene la víspera de Yom Kippur y muchas otras más festividades. Y yo traje libros que encontré por ahí, ya viejitos, ya casi deshaciéndose, sobre cocina judía, que hablan sobre
la importancia del kashrut. No sé tú qué opines de las leyes de kosher, Daniel, no sé si sigas, Pues mira, seas kosher. por un lado, por un lado soy indiferente a ellas, pero por otro lado hay una base de higiene. Soy indiferente a ellas y a la manera en que se implementan y a la manera en que se cobran, pero por otro lado tienen su sentido común. No comer puerco, que es el animal genéticamente más parecido al humano, tiene sentido. No comer a todos esos crustáceos que son los que andan limpiando el mar, o sea, pues sí, su cóctel de camarones son, qué sabroso, viene lleno de todos los desechos del mar, porque es lo que comen los camarones. Tiene sentido no comerse a los animales con pezuñas porque pues esos son los que les permiten caminar por el desierto y correr por las arenas con, sin caballos, sin camellos, para saber qué harían. Además, el puerco tiene enfermedades que transmite que son realmente gravísimas y Como el que cisticerco, curiosamente entre la, muy la peste peligroso. negra y todo eso se evitaron porque los judíos comían kosher. Y por cierto, la comida española fue inventada básicamente en función de la anti-kashrut. Una paella es una ex bomba anti-kosher que se hizo adrede para que todo lo que no era kosher estuviera ahí, para poder sentar a los judíos conversos y decir, órale, ya te convertiste, pues come como cristiano, mijo, y échate esta paella. Y si no puedes, pues ya sabemos quién eres. Ah, fíjate, no Para que sabía ese veas, dato muy no solo interesante. es kashrut, sino anti-kashrut. Ujú. Y Y es por que la eso comida todo tiene que lo, ver en todo, en sí, todo. pero todo lo español es anti-kosher. Eso Súper ya te debería decir anti-kosher. a qué grado Mucho cárnico, mucho todo eso. las tapas, todo es puerco, todo es crustáceos, todo es anti-kosher. Híjole, Para que sí. veas, para que te puedas imaginar la presencia de de los judíos en España, para que el rey y los franciscanos tuvieran que inventar, bueno, los dominicos realmente que fueron los que más provocaron la salida porque eran ambiciosos y flojos, no querían trabajar, mejor se querían robar todo, para que ellos quisieran provocar la salida de los judíos de España. Exacto. No, pues tienes toda la razón. Y justo con lo que decías en este artículo que es larguísimo, que habla sobre la cocina israelí, primero especifican, y justo es lo que yo estoy investigando, no existe como tal una cocina israelí, porque como sabemos, el Estado de Israel está compuesto de migrantes y estos migrantes fueron transportando la comida de sus países de origen. Pero justo con lo que decías tú, Daniel, viene esta parte sobre los judíos de Europa. Los judíos de Europa Central y Oriental y también parte de la Unión Soviética, que fueron los que sí trajeron platillos originales hechos por ellos mismos, o sea, al 100% la creación. Y justo a mí me gusta mucho porque yo encontré un libro de platillos de judíos de Europa y yo me estaba antojando mucho porque es un recetario de comida originaria de Hungría. Te explica cómo hacerla, qué utensilios necesitas, porque también necesitas cosas especiales para cocinarla. Y tiene un montón, justo el más popular es el que tú mencionabas, el gefilte fish, este es súper popular. O sea, todos lo hacían, todos lo manejaban. Aquí hubo muchas modificaciones a la llegada de los judíos a México. Lo conoces como el gefilte fish a la veracruzana, que en salsa, Buenísimo, que... buenísimo. Y te voy a decir una cosa más, en la memoria del programa, y ahorita yo sé que por ahí alguien va a brincar y decir, no, no, no lo tengo listo, no importa, por ahí en la memoria del programa vamos a poner un link a un libro que se acaba de publicar, bueno, que se acaba de republicar, ya que hablamos Ujú. de Lituania y de la destrucción de Lituania en esta semana, vamos a republicar, se republicó un libro de recetas orgánicas y vegetarianas de comida irish en Lituania, que se acaba de republicar por el Yivo de Nueva York. Y vamos a poner Wow. el link en el programa para que lo puedan ver y se te antojen todavía más platillos que son netamente ashkenazim y muchos de ellos copiados, porque también funcionan al revés, muchos de ellos copiados por los europeos orientales.
Te voy a exacto, agregar algo que no va a estar en claro. ese rifle, porque ahí tú sabes que el fish and chips, ¿sabes lo que son los fish and chips? Que se supone Claro. que es el platillo nacional de Inglaterra, el más Sí, claro. natural. Si vas a Inglaterra, algo así como los tacos, pues es fish and chips en Inglaterra. Bueno, pues no lo Ujú. era. El fish and chips de Inglaterra lo inventaron los judíos sefaradís, que al salir de España se fueron a Inglaterra y crearon esto porque eso les permitía comer sanamente, sin romper ninguna ley del kashrut y sin hacer notorio que estaban implementando leyes del kashrut. Wow, no, a mí me gustan mucho estos datos culinarios porque yo soy muy fan de cocinar y de los postres, pero he encontrado muchas recetas judías que están enfocadas en el cuidado de la salud, pero también en el disfrute. O sea, tienen unas recetas muy, muy buenas y sobre todo yo las he encontrado en recetarios ashkenazi, sobre todo, porque la comida árabe es muy rica, pero en realidad es muy condimentada, tiene muchas grasas y no es pues tan saludable para personas como yo, por ejemplo, que sufren del colon. La verdad es una bomba de tiempo la comida árabe para una persona que sufre del estómago, que es celíaca, no sé, etcétera. Pero la comida ashkenazí en realidad es muy noble contigo. También habla mucho de lo que vivían los judíos en Europa y de cómo adaptaron los ingredientes que tenían a hacer comidas pues muy ricas. Por ejemplo, aquí viene otra, no sé si tú la hayas probado, Daniel, el kishke, kishke. Claro, Ese que también dicen que aquí está muy rico. Y ya si pronuncio mal, tú me dices, ¿eh? sí, sí, Este es el cagnadé, se llama, que son bolas hechas con huevo y pan ácimo, que también se suena muy rico. El kreplach, Kreplach. también, que son, ajá, bolas rellenas de carne o queso, hervidas fritas. Los latkes, estos panqueques de papa, Que sí suena también. bonito, sí. Latkes, Los latkes, exacto. esas Y son pues para Hanukkah, sí. Bueno, para siempre, pero especialmente para Hanukkah, precisamente porque están bañadas en aceite. exacto, entonces, Papa bañada no, en aceite, sí. aquí hay una serie, te digo, de Ahí puedes recetas y tener varnishkes. Si buscas las varnishkes, a ver, este, aquí, no, no viene como tal dicha. las varnishkes no aparecen porque No, pero las vienen ya que varnishkes otras son, recetas de Rusia, por ejemplo, de Kiev. uy, mira, el destino te cortó tu micrófono por andarte metiendo en ondas políticas, porque tú dijiste, tengo aquí una receta de Rusia, de Kiev, y entonces todos los ucranianos dijeron, no, 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 Kiev ya es independiente, ya no somos rusos, solo éramos rusos cuando Rusia era zarista y nuestros soldados, los cosacos, este, mm, apoyaban al zarismo, pero luego que salieron con sus tonterías ya no nos gustó tanto el ser zaristas, bueno, porque los mataron, básicamente, pero acuérdate que Kiev últimamente ya no es parte de Rusia hasta que vuelva o no a ser parte de Rusia. Pero bueno, perdimos a Carmen, perdimos la comida, espero que se queden todos ustedes con ganas de comer algo. Eh, Vamos a buscar el libro de las recetas de Vilna y vamos a ponérselos en la memoria. Ya está en Diario Judío, lo pueden encontrar en Diario Judío. Pero ahorita por andar provocándoles, abriéndoles el apetito a todos, Carmen ya la cortaron por andar diciendo que Kiev era Rusia. Ya regresé, ya regresé. Justo otro dato que me gustó mucho aquí, justo decíamos esto de las influencias culinarias, lo que decíamos de la cocina mesooriental, o sea, de que ha penetrado mucho Israel, y justo decían que de Irán viene una costumbre que llevan a cabo los judíos, que es el combinar las carnes con los frutos. Eso viene justamente también de las comunidades de Irán y que se ha visto ahorita mucho que es la combinación de carnes y frutos, y que también hay en otras partes del mundo, pero eso justo lo adoptaron los judíos de las comunidades iraníes, que también está muy interesante eso, pero les voy a compartir pantalla para que vean estos recetarios que traje. Yo digitalicé algunas recetas de estos libros viejitos que encontré por aquí. A ver si ahí Bueno, ya se te ven, puso sí. acá Judith.
el Vilna Vegetarian Cookbook para que descubras los platillos vegetarianos en Yiddish. Bueno, el libro está en inglés ahorita, está traducido al inglés, pero era el libro, era famoso en 1938, 400 recetas que van desde kugel, blintzes, compot, borscht, todo. Wow, eso está Schollen, buenísimo, Ischke, buenísimo. Schnitzel. ¿Cómo habrán hecho schnitzel vegetariano? Bueno, pues no sé, habrá que Ni checarlo. idea, Pero ni bueno, idea. ahí tienen todo para disfrutarlo y poder comer comida verdaderamente judía, la cual solo se replica, bueno, no se replica en otros lados. En Estados Unidos a lo mejor la comida naturalmente judía viene siendo los delis con las carnes frías, eso es identificado, eso y los bagels son Los identificados bagels, claramente claro. como Son comida muy famosos en judía. Nueva York, ¿no? Los bagels. Sí, así Sobre es. todo en el, creo que es en el, ay, no me acuerdo, Nueva en qué York, parte de Nueva York. Pero son muy pues famosos allá los Nueva bagels. Que hay Jersey. una en Nueva Jersey y que hay una variación de los bagels, o sea, están los normales, y hay unos justo de los judíos de Europa que están rellenos de cebolla caramelizada. Esos Sí, son buenísimos, oriundos de allá. buenísimos. Pero no sé Que si se son me rellenos, antoja la verdad. tanto. Bueno, sí, sí, hay unos rellenos, pero hay unos que la cebolla viene en el bagel. O sea, se Sí, cocina con la masa. justo es eso, ujú, que vienen con la masa. Es un negocio muy popular de allá que es también judío y también hay Es una más, en panadería México, muy creo que en famosísima. México hay un restaurante que vende alguna de estas cosas. Nunca he podido entrar, ¿eh? Pero Por, está ahí en el Parque México. Hay un ah, restaurante que no sé de ni siquiera de bagel. quién es, así que es publicidad Ah, gratuita, pero siempre que voy ajá. no puedo entrar, nunca hay lugar. Y Uy. vende pura comida yiddish, creo. Ya, créanme o Iré a no. ver, iré a ver y ya te digo qué tal está. Y aquí hay uno de bagels enfrente del centro de documentación, nuevecito, pero tampoco he ido, la verdad. Ah, mira, pues a ver si ahorita que vaya yo a México, a ver si voy para allá a comer algo. Mejor al centro aquí. Sí, sí, es lo que estoy diciendo ahí. Muy Mandamos bien, tres pues bagels. ya de rápido les voy a presentar los libros que les comentaba. Este es el libro de oro de la cocina hebrea de Rosita Landau. Y aquí lo vemos, extenso y variado recetario, perdón, Ashkenazí, sefaradí e internacional. Y pues aquí viene también especificando la importancia del kashrut, qué tipo de carnes se comen, cuáles son las reglas, qué tipo de aves también, qué combinar, qué no, etcétera. También este recetario tiene un apartado de las festividades. Rosh Hashanah, Yom Kippur, ya sabes, todas las festividades, qué es lo que se celebra o se conmemora en ellas. Aquí les puse la de Rosh Hashanah porque ya estamos a muy poquito del Año Nuevo. Y aquí justo digitalicé algunas recetas, por ejemplo, estos de panqueques rusos, suecos y panqueques rusos con levadura, los rollos, famosísimos rollos de canela, también ahí vienen por ahí por si a la gente le interesa. Este otro que tenemos es de comida tradicional judía, este es de 1986 y este fue hecho por el Consejo de Damas de Betel, que también me pareció muy bonito. También tenemos recetarios aquí, por ejemplo, de escuelas. Por aquí a mi mano tengo el recetario de la Tarbut que hacen los chiquillos en conjunto con sus familiares para poner las recetas pues, de sus abuelitas, de sus mamás, de sus tías. Pues por aquí también tengo este. Este precisamente es exclusivo de Comité de Damas de Betel. Aquí les puse recetas de Rosh Hashanah, que es la festividad que se nos viene. Y bueno, aquí te pone el Año Nuevo Judío, aniversario, bueno, de lo que trata la festividad. Y acá, por ejemplo, pues te pone ya las recetas. Esta es la jalá totalmente original, la que se prepara para el Shabbat. Te dice cómo es. A mí se me hace muy complicado hacer jalá, la verdad sí se ve que lleva su tiempo y su complicación. Y aquí te pone los menús de Rosh Hashanah. El gefilte fish, lo que comentábamos, la sopa de bolitas de matzah, pollo al horno con naranja y miel,
kugel de zanahoria, compota de frutas secas, mamón, no sé qué sea como tal, no alcancé a leerlo bien, alcachofas en escabeche, redondeles de carnero al horno, no, bueno, sí, bastante bien, arroz y berenjena en salsa de limón, ensalada de berros y el clasiquísimo pastel de miel que se hace en Rosh Hashanah, que sí lo he Fíjate, probado y que ¿de quién es ese libro? Porque arroz y berenjena no son comidas que nací. no, esta es una combinación. Al Ah, inicio te ok, dicen que es de diversas, o sea, recopilan diversas recetas eso sí. que trajeron para acá. Este es del Comité de Damas de Betel y es una recopilación de muchas recetas como tal, o sea, como para nutrir más el libro, ¿vale? Sí, está bien, está Y bien. aquí Muy viene bien. la clásica receta del gefilte fish, delicioso, y otras muchas más que las dejamos por aquí. Si quieren, ahorita se las paso a Judith por si a alguien le interesa una de estas deliciosas recetas sanas, ricas y judías, ashkenazí, pues se las podemos pasar con todito gusto. A ver, déjame Por acá, favor. listo. Perfecto. Y ahora, Creo que ya se nos acabó el tiempo. exactamente, ya se nos acabó el tiempo, pero los dejamos ahora sí que con la boca abierta, no. Así, deseando, deseando poder comer. Espero que todos coman muy a gusto. Sí, ya viene Rosh Hashanah y si no me equivoco, el viernes, sí, no, el viernes sí tenemos programa todavía, así que No, no tenemos programa. no, no tenemos programa por Rosh Hashanah el viernes, háganme favor, yo los voy a extrañar mucho, espero que ustedes también nos extrañen y nos veamos ahora sí que, pues como dicen por allá, hasta el próximo año, qué horror. Bueno, pues ni modo, nos veremos hasta el próximo año. A ver qué libros nos traes ahí de sufrimiento, autolatigazos, Yom Kippur y todo este rollo de cómo los judíos manejamos el Yom Kippur, porque fíjate que nada más con eso terminamos. Yo dejé de ser muy así enfocado en el Yom Kippur el día que descubrí que Colnidre y lo que dice, y Colnidre es se supone que por eso se justifica, dicen que eh, que el Colnidre era de los judíos españoles, que le inventaron los judíos españoles al salir de España y que lo que hacen es pedirle a Dios que les perdone los pecados que han cometido. Y bueno, ya he entrado en gastos, por favor, que les perdone los que van a cometer el próximo año. Y a mí me pareció que eso de pedir una línea de crédito para pecados, pues era muy folclórico, pero no muy serio. Y luego alguien me dijo, no seas bruto, lo que pasa es que sabían, como conversos, que iban a cometer una serie de pecados religiosos. Y nada más para que no se les olvide a todos ustedes, porque siempre en estas fechas hay mucho más muertes que por lo general. Entonces, quiero subrayarles que Yom Kippur, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, es para pedirle perdón a los humanos, a los que les hayamos hecho cosas. Bueno, los que hicieron cosas malas, este es cuando ustedes pueden ir a pedir perdón. A los que quieran venir a pedir perdón, también aquí los recibimos. Pero Yom Kippur no es con los humanos. Yom Kippur solo es para los que saben o creen que cometieron pecados contra Dios. Por consiguiente, por principio de cuentas, tienen que ser religiosos porque tienen que creer en Dios. Y segundo, tienen que creer que cometieron pecados contra Dios. Y tercero, tienen que saber que están a punto de ser juzgados. Por eso luego se mueren de infartos antes de Yom Kippur. Y tienen que creer que, que algo hicieron muy malo para que Dios no los pueda perdonar. Y esa es la negociación de Yom Kippur. Lo que ofrecemos o no ofrecemos y cómo nos, todo lo que hacemos para eso. Y luego ciertas comunidades salen a cenar porque se rompe el fast y salen a cenar, y otras comunidades salen a beber como locos, como camellos en el desierto, pero con alcohol. Esto tampoco lo he entendido nunca. ¿Cómo pueden pasar todo un Yom Kippur pidiendo perdón a no sé qué y luego irse a beber como locos? Pero en fin, cada quien con su cada cual, y ahí nos veremos el 11 de octubre, nuevamente aquí
en Judaísmo Hoy. Por hoy agradecemos su atención. Carmen, muchas gracias. Muchas gracias a José todos. Jambra, gracias por su presencia. Judith, gracias por todo. A todos ustedes, Agut Yor, feliz año, añada buena. Y como dicen por allá, Shana Tova también. A todos que la pasen muy bien, en el idioma que hablen, en la cultura que tengan, en la comida que coman, en la pareja que tengan, que todos la pasen muy bien, que estén muy bien, no se mueran para que nos puedan acompañar el próximo año aquí en Judaísmo Hoy. Vengan, suscríbanse, chequen la memoria, reenvíenla a sus amigos, visítenos en YouTube, visítenos en Spotify, visítenos en su red social favorita, visítenos, escúchenos, aprovechenos. Muchas gracias y hasta la próxima semana. No es cierto, 2 semanas. Gracias, Carmen. Bye.